Damos ya la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la ministra del Interior, María Paula Romo. Ministra, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, Janet, muchas gracias. Bueno, ayer se realizó un mega operativo en la zona de Buenos Aires, en donde se desarrolla una gran explotación de minería ilegal que venía provocando algunos problemas de seguridad allí en la zona. Cuéntenos un poco de cómo se realizó este operativo. Sí, muchas gracias, Janet, nuevamente por la invitación. En realidad es una zona en donde se cumplen varias características, lo que ha provocado que una gran cantidad de personas, dependiendo de los informes de inteligencia, se calculan entre 8.000 y 15.000, también dependiendo de la época, se hayan asentado para realizar minería ilegal. Muchos de esos asentamientos se produjeron cuando se hacían otros desalojos, porque eso también es algo que debemos tomar conciencia. Cuando se interviene en una zona y se toma control sobre una zona, hay un grupo dedicado a este tipo de actividad que se moviliza a otro lado. Ayer mismo tuvimos ya una alerta de que más o menos 400 mineros ilegales que habían salido por el anuncio de la intervención estatal ya se habían ubicado del otro lado de la mina en la misma provincia. Entonces, es un tema muy complicado, es un tema que implica decisiones respecto de todo el territorio y en este caso la zona de Buenos Aires requería una intervención de esta magnitud, porque también hay que decirlo, no es que la policía o el Estado no han estado en esa zona presentes y haciendo su trabajo. Desde el 2018-2019 hemos hecho más o menos un operativo antiminería en esa zona cada 3 días. Tenemos 859 personas detenidas, tenemos 350 carros, vehículos detenidos en esa zona. Entonces, se ha estado interviniendo, pero la cantidad de personas sumada a otros factores. El oro alcanzó su precio más alto de los últimos 10, 15 años la semana pasada. O sea, hay una cantidad de factores que tienen relación con esto que hacían insuficiente el control regular de la policía y se requería una intervención de la magnitud que lo hemos hecho. 2.000 y algo más entre policías y militares que tomaron control de la zona y que han provocado en este momento 16 detenidos, me parece, hasta la noche ya, porque depende de la hora del reporte, y más o menos 1.200 personas que solamente salieron el día de ayer. Este es un operativo que va a durar algunas semanas más, así que esperamos cada día conseguir mejores resultados, pero hemos intervenido ya plantas de procesamiento, chancadoras, 1.400 sacos de material mineralizado que han sido ya identificados en la zona. Vamos a ver, porque movilizarlos va a ser todavía una tarea mucho más difícil. Quisiera que veamos un video proporcionado por la Policía Nacional y por el mismo Ministerio del Interior para que podamos ver lo que encontraron las autoridades en esa zona y a ver si usted nos puede describir qué es lo que estamos viendo, por favor, en imágenes. Claro que sí. Lo que tenemos en esa zona es un sistema de poleas. Son líneas de poleas a través de las cuales se moviliza el material, se moviliza no solamente el material mineral, la tierra que tiene minerales, sino también todo tipo de alimentación, agua, pero también combustibles, diésel, porque todo lo que está operando ahí arriba no sería posible sin toda la estructura que está ahí armada. Este material, esta construcción, primero nos da cuenta de la gran cantidad de dinero que se mueve en esa zona, de la infraestructura que tienen la capacidad para construir, para movilizar, aunque sea en una situación muy precaria como la que estamos viendo, pero también la gran cantidad de dinero que día a día se mueve en la zona. Cada viaje de polea se paga $1. Y calculamos que eso podría mover entre 400 y 500.000 viajes, o sea, $400.000 semanales. Entonces, parte de la intervención en este momento es quitarle cualquier forma de operación a ese sistema que está ahí entre estas diferentes bocaminas que se han abierto en una montaña en donde el yacimiento se encuentra casi en la superficie. Es decir, se traslada el oro de la mina a digamos, al lugar más cercano a la población para sacar el material desde ahí. Así es, hay diferentes lugares, hay diferentes minas, hay explanadas para hacer el acopio
y luego, por supuesto, para poder movilizarlo fuera. Cuando se moviliza fuera, eso también mueve, porque creo que es importante comprender que hay una afectación al patrimonio del Estado, porque de ese dinero no recibe nada ni el Estado ni los ecuatorianos. Hay una afectación al ambiente porque se realiza sin que nadie responda sobre el tipo de actividad, pero también hay una afectación a la seguridad, no solo de quienes están ahí, sino de cualquier lugar por el que pasa la minería ilegal. Cuando sale de ahí, viene en camiones que luego se pasan el control de mascarilla, provocando los incidentes que hemos visto, se pasan el control de San Jerónimo, se movilizan desde aquí hasta diferentes chancadoras ilegales en el país. Además, entregando dinero de corrupción en los últimos meses, porque esta operación ni es sencilla ni se organiza de un día para el otro. En los últimos meses hemos detenido funcionarios públicos, policías que han estado trabajando, entre comillas, como seguridad para la movilización de estos carros, de este material. Entonces, la cantidad de contaminación, y me refiero a contaminar con corrupción a otros funcionarios, que crea un negocio ilegal de esta magnitud, es realmente muy grave, y por eso esta operación es importante y es una señal no solamente para Buenos Aires. Es una señal clara de que si el gobierno está en capacidad y en la decisión de intervenir en el lugar más delicado y más grande que teníamos respecto de la minería ilegal, que a nadie le quepa duda de que vamos a intervenir en cualquier lugar en donde se pretenda desarrollar este tipo de actividades. Ahora, esta red de corrupción debe ser importante porque no estamos hablando de pequeñas cantidades de material que podía salir en vehículos, digamos, particulares, o en sacos para llevarlos en buses, no sé. Estamos hablando de camiones, de camionadas de material que iban hacia las chancadoras que entiendo están en Zaruma o en la provincia del Oro. Y en Azuay también, para poder, digamos, extraer el oro y de ahí venderlo a nivel nacional o internacional también. Es decir, estamos hablando de camiones, es decir, la red no debe ser una red pequeña. ¿Qué han descubierto en ese sentido? Ni pequeña ni fácil de ocultar, solamente el material incautado por la policía en los últimos meses suma más de 3.400 toneladas de material. Por supuesto, de este material se extrae el oro, no estamos hablando de esas cantidades en oro, pero sí se extrae el oro, y también el control de la policía sobre ese transporte lo que ha provocado es que ahora en la misma montaña, en esta zona, se hayan instalado estas plantas de procesamiento, estas chancadoras, para extraer con mayor cuidado, que ya no sea la tierra la que sale directamente, sino que hay unos primeros pasos de purificación que se estaban haciendo en la montaña, lo que presenta un nivel todavía más alto de riesgo desde todo tipo de perspectiva, para el ambiente, para las personas, el material, los químicos que se utilizan para eso, que también tenemos una gran cantidad de toneladas aprehendidas. Es decir, es un negocio que tiene conexiones a todo nivel. El hacer esta operación, como yo insisto siempre, ni es sencillo ni es de un día para el otro, es el resultado de un trabajo de inteligencia, de identificar una red más amplia, y ténganlo por seguro que ni los investigados ni los detenidos serán solamente las personas que están en la montaña, ni tampoco es que vamos a detener a todas las personas que están en la montaña. Ahí hay mucha explotación laboral, hay trabajo infantil, hay explotación, hay explotación sexual en el caso de mujeres que se encuentran en la zona también. Entonces, hay mucha gente ahí que es víctima de este sistema y de esta lógica, pero también hay quienes se hacen ricos a través de estas actividades ilegales, y las investigaciones van a seguir. La intervención de ayer es un paso, es el resultado de un proceso, pero también es una señal que tiene por delante todavía una serie de acciones para desarticular esta industria en el Ecuador. En el Ecuador, quienes quieran participar en el sector minero tendrán que hacerlo desde la formalidad y siguiendo las reglas del Estado, o no será. Quisiera que mostremos unas fotografías también entregadas por la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, para que podamos conocer un poco más la zona. ¿Qué es eso? ¿Es lo que se llama Ciudad de Plástico? No, la Ciudad de Plástico es un poco más grande, hay diferentes asentamientos que tienen nombres distintos. Está La Feria, La Visera, Cristal, la Ciudad de Plástico, la Mina Vieja, la Mina Nueva, pero estas son las condiciones en las que se instalan las personas ahí. Esto es lo que vamos a tomar control. Estas son
En cualquier caso, el tipo de instalaciones que no van a permitirse es un asentamiento ilegal que pone en riesgo a cualquier persona que está ahí. Hay muchos niños también en la zona. Entonces, lo que se está procurando es una operación cuidadosa, firme. El Estado está actuando, pero también la idea es evitar, por ejemplo, que la gente salga atemorizada o en estampida por una montaña de esa naturaleza, porque eso podría tener un gran riesgo para la integridad de las personas. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es un llamado a salir de la zona, es anunciar con firmeza que no se va a permitir que permanezca ahí nadie, y entonces esperamos al menos que los primeros días no se produzcan desalojos violentos, sino que gente que voluntariamente está saliendo con sus maletas, con sus cosas, abandone la zona. Ahora, en este primer día han salido 1000 personas, algo más tal vez de 1000 personas, pero allí todavía no se sabe bien cuántas viven, entre 10 y 15.000. Dicen, ¿qué va a pasar con el resto? Todavía hay bastantísima gente ahí. Sí, hay mucha gente todavía que tiene que salir, va a seguir saliendo en los próximos días, eso es lo que esperamos, además de porque la policía ha tomado el control y está anunciando que no se va a permitir que permanezcan ahí, también porque se ha tomado control de todas las vías de acceso de la logística para que las personas permanezcan ahí. No se va a permitir, no se está permitiendo, eso de hecho se hizo antes de la propia intervención, que a esa zona entre agua, comida, combustibles. Entonces, esto eventualmente obligará a la salida de las personas que tenían instalada toda su forma de vida en esta zona. El estado de excepción decretado por el presidente Lenín Moreno también incluye la restricción de la libre movilidad. Así que a partir del control de San Jerónimo hay restricción de movilización, no puede acceder nadie, excepto los habitantes de la parroquia de Buenos Aires, por supuesto, pero no puede acceder nadie más a esta zona mientras no termine el estado de excepción y no hayamos terminado con esta intervención. Ahora, en primera instancia, las personas que han salido, pues son la gente que vivía ahí, trabajaba ahí, que era explotada de distintas formas, pero tenemos allí, pues, ¿quiénes son los dueños de esto? ¿Quiénes son los dueños del negocio? ¿Quiénes son los que realmente están detrás de esta minería ilegal? ¿Los tenemos identificados? No a todos, pero es parte del trabajo que se tiene que hacer. No, seguramente no todos los involucrados están dentro de la mina. Hay una red en este tipo de industrias y en este tipo de negocio, y por eso las investigaciones serán más amplias y más profundas que esto. Pero intervenir Buenos Aires era indispensable. Existe la decisión del gobierno, existe la decisión y la instrucción que hemos recibido del presidente, y lo que estamos haciendo por ahora es el tema de la intervención en Buenos Aires, pero esto hace parte de una investigación más amplia para impedir que esta industria ilegal, que no solamente se vincula con otros delitos, sino que luego permite la acumulación de patrimonio para financiar también otras formas delictivas. Es que esto es equivalente, y no lo decimos solo nosotros en el Ecuador, esto está sucediendo en América Latina. Esta es una amenaza de seguridad equivalente a la amenaza del narcotráfico. En América Latina esto es un fenómeno, el descubrimiento de grandes yacimientos minerales en la zona, también lo que ha provocado es esta parte de la ilegalidad, y esto se convierte en una nueva amenaza. Hasta el día de hoy la Policía Nacional contaba con una unidad antiminería ilegal, con unas decenas de personal, con unas decenas de policías. Después de esto, para nosotros también lo que se marca es un momento, porque eso es lo que demanda el país, eso es lo que demanda la realidad. Nosotros estamos dando paso ya a la creación de una unidad, de una dirección probablemente propia, antiminería ilegal, con requisitos y con procedimientos similares a la Dirección Antinarcóticos, en tamaño, en habilidad, en capacitación de su personal, pero también en pruebas de confianza, en una evaluación permanente del personal, polígrafos, un análisis socioeconómico, un análisis de movimientos financieros, del círculo familiar, que es la manera como se controla a quienes están en la Dirección Antinarcóticos, precisamente porque están expuestos a tratar con una industria ilegal que mueve muchísimo dinero. En el caso de la minería estamos hablando de algo similar en términos de seguridad, y lo vamos a atender con esa proporción. Entre las cosas que se dicen de Buenos Aires es que allí había muchísimos extranjeros. ¿Con qué realidad se topó la Policía Nacional allí? Y que dentro de esos extranjeros hay miembros de los grupos subversivos colombianos.
¿Qué hay de cierto en eso y qué tipo de acciones se están tomando? Hay muchos extranjeros en la mina. En el momento más poblado de esta zona, cuando calculamos nosotros más o menos 15.000 personas, se hablaba de que de esas 15.000, 5.000 serían extranjeros, entre colombianos y venezolanos. Son las nacionalidades en las que tenemos más extranjeros. Entonces, efectivamente, existen personas de todas las nacionalidades, también hay europeos, hay todo tipo de nacionalidades en la zona, pero las predominantes en extranjeros serían colombianos y venezolanos. ¿Hay grupos armados? Sí, en particular se ha identificado un grupo armado. Las labores de inteligencia han permitido hacer un perfil. También en determinados momentos lo que hemos podido ver es disputas entre algunos armados y esperamos que esta intervención también nos permita su detención para poder ser puestos a órdenes de la justicia. ¿Estos grupos armados son miembros de la exguerrilla de las FARC o son subversivos de estos nuevos grupos que hay en la frontera o son grupos armados ya propios de la zona? Bueno, el origen o de dónde vienen habrá que determinarlo cuando estén detenidos. Tenemos algunas presunciones, pero para nosotros eso ahí no es una guerrilla, es delincuencia. Son grupos organizados delincuenciales. Lo que están haciendo es cometer delitos, varios delitos, pero para nosotros lo que sucede ahí es delincuencia organizada y en concepto y por todas las implicaciones que tiene, esa es nuestra denominación y además nuestro análisis de lo que está pasando. Es delincuencia organizada y va a ser, por supuesto, enfrentada por el Estado y por la Policía Nacional. Ministra, vamos a dar paso a Paul Coello, que se encuentra en San Jerónimo, para contarnos más detalles sobre el desmantelamiento paulatino que llevan a cabo miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas sobre la minería ilegal en Buenos Aires, provincia de Imbabura. Buenos días, Paul. ¿Qué tal, Janet? Buenos días. Así es, hoy se llevará a cabo el segundo día de este mega operativo donde participan más de 3.500 funcionarios de la Policía Nacional, de Fiscalía y de las Fuerzas Armadas. Nosotros nos encontramos en la comunidad de San Jerónimo, a una hora más o menos de Buenos Aires. Esta comunidad aparentemente se torna tranquila por el momento. Ayer se realizó en el operativo, pudimos observar un operativo tranquilo, la gente respondió tranquilamente y dejó ya los primeros resultados. Según las autoridades del COE de Imbabura, hasta el momento hay 16 personas detenidas, no se reportó heridos y se calcula que hasta el momento han salido unas 1.200 personas, han sido desalojadas de este sector conflictivo. Vale la pena recalcar que de todas estas personas, la mayoría, como pudimos observar nosotros, no hay resultados oficiales, pero la mayoría eran ciudadanos extranjeros, venezolanos y colombianos. Tampoco pudimos observar que hay un plan de contingencia para estos ciudadanos que salieron de los sitios conflictivos. Nos manifestaban justamente en este sector que les dejaban los buses que no tenían a dónde ir. La mayoría de ellos cogía su ruta hacia Imbabura o hacia el Carchi, pero eso es lo que pudimos observar. No hay un plan de contingencia para que estos ciudadanos salgan hacia un destino previsto por las autoridades. Hoy se desarrollará este segundo día de este mega operativo. La gente, como les habíamos mencionado, respondió tranquilamente. Los ciudadanos de Buenos Aires estaban, muchos de ellos, agradecidos por esa decisión que han tomado las autoridades. Nosotros estaremos informándoles más detalles de este mega operativo que se desarrollará por segundo día aquí en la provincia de Imbabura en contra de la minería ilegal. Continúan con más información. Buenos días. Paul, muchísimas gracias por ese informe y la pregunta queda para la ministra, y esa era parte de esta entrevista. ¿Qué va a pasar con toda la gente que está saliendo de allí, que pues mal que bien vivían de esta actividad ilegal, era como su trabajo, aunque hayan estado explotados, dicen pues de eso vivían? ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Ahora son 1.000 y si salen las 10.000 o 15.000 de allí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo quiero ser muy clara en esto. No hay ninguna actividad legal que permita equiparar las ganancias de las personas que han estado interviniendo en actividades ilícitas. No hay ninguna actividad legal que permita que una persona gane, o bueno, tal vez algunas actividades, pero no vamos a poder
tener 15,000 personas trabajando con 100 o 150 dólares diarios, que es lo que a veces se estaba pagando en las minas. Entonces, la ilegalidad no se permite, no hay pretextos para dedicarse a actividades ilegales, pero en este caso, cada una de estas personas lo que se está haciendo es un pedido de que vayan a sus lugares habituales de habitación. En esta zona entran y salen las personas por épocas. Ustedes vieron las condiciones, no es que están abandonando sus casas, son asentamientos ilegales en circunstancias realmente que no son apropiadas. Cada uno tendrá sus casas, sus familiares. Se han dispuesto algunos autobuses también para que las personas que quieran acercarse a la frontera con Perú o a la frontera con Colombia puedan hacerlo. Se han dispuesto algunos buses para movilizarlos, pero a diferencia de otros flujos humanos de naturaleza similar, estamos hablando de personas que, a pesar de ser explotadas, no es que llegan o bajan de la montaña en una situación de total pobreza. Tienen recursos producto de esta actividad a la que estaban dedicados, entonces vamos a tener alguna contingencia, sobre todo para niños, para temas de salud, pero no es la intención del gobierno crear albergues en donde estas personas pudieran permanecer esperando tal vez la oportunidad de regresar a las minas. Son personas dedicadas a una actividad ilegal y el mensaje tiene que ser claro. Solamente quisiera a esto añadir algo. El gobierno está haciendo su parte, la policía está haciendo su parte, las Fuerzas Armadas están ahí, pero también hay una responsabilidad que compartir con autoridades seccionales. El día de ayer yo misma he presidido el COE provincial en Imbabura, la viceprefecta, el vicealcalde de Ibarra, alcaldes de otros cantones, el gobernador, las distintas autoridades de la provincia, precisamente porque atender mientras las personas pasen por Ibarra o por Imbabura va a ser también parte de la responsabilidad de las autoridades seccionales, y desde el gobierno central todos los ministerios están ahí. El decreto de excepción firmado por el presidente Moreno ordena la movilización de toda la administración pública a la parroquia de la Merced de Buenos Aires, así que la atención va a ser integral, pero sin lugar a dudas la primera intervención es una intervención de seguridad y es esa en la que estamos. También quiero agradecer a la prensa, hemos tratado de ofrecer todas las facilidades, la coordinación, los salvoconductos, para que la prensa esté directamente en el operativo, pueda verificar la profesionalidad con la que se ha hecho el día de ayer, que sí era una de nuestras preocupaciones, que vaya a desatarse algún episodio violento. El día de ayer hemos tenido un día bastante tranquilo, no hay un solo herido. Y esto es importante, y también es importante que la prensa lo pueda reportar con sus propios ojos, porque parte de lo que hemos enfrentado en Buenos Aires y que el gobierno enfrenta todos los días es la desinformación y las noticias falsas que provocan una alarma más allá de la real que existe en la zona, pero que exageran la situación. Así que para nosotros es muy importante que la prensa siga este operativo y lo que sucede para que el país pueda estar informado. Categóricamente, de aquí en adelante, ya que Fuerzas Armadas y Policía Nacional están en la zona, no se podrá realizar minería ilegal allí. Ni allí ni en ningún otro punto del país. Por supuesto, esto nos obligará a movernos hacia diferentes lugares, pero estamos diseñando unidades especiales dedicadas a esto, y el mensaje, como yo lo decía, es un mensaje claro. Si existe la decisión del gobierno, si existe la decisión del Estado de intervenir en la zona más delicada, en la zona más compleja, en donde se decía que no tendríamos las herramientas para hacerlo, que a nadie le quepa duda que vamos a intervenir en cualquier lugar en donde la ilegalidad pretenda instalarse en el país. ¿Existe alguna posibilidad de que el gobierno pueda negociar algún tipo de arreglo o de legalización de aquellos mineros que son los dueños del negocio para que puedan operar legalmente ahí? En la zona existe una empresa que tiene una concesión, que ha seguido las normas que están en las leyes ecuatorianas. Eso es lo que corresponde. Cualquier persona que pretenda hacer actividad minera en el país tiene que hacerlo siguiendo las leyes y no por esta lógica de los hechos consumados. Ya estoy instalado aquí, ya estoy haciendo minería, legalíceme. Ese no puede ser el camino. Por eso esto se deriva también de uno de los ejes del plan minero, que es legalidad, y está en el marco de la obligación que tiene el Estado de hacer cumplir la ley y también de garantizar que quienes cumplan la ley puedan desempeñar sus actividades. El gobierno del presidente Moreno ha retirado 200 concesiones, algo más de 200 concesiones en el país, porque parte de hacer cumplir la ley es también ser muy claros y muy firmes que hay zonas en donde no se permite la minería. En esas zonas también vamos a ser muy firmes. Y aquellos lugares en donde se permite la minería, que se haga bajo la supervisión del Estado, cumpliendo la
las reglas laborales, cumpliendo las reglas ambientales, y que lo hagan las empresas, las compañías, las personas que puedan responderle al país por sus obligaciones laborales, por sus obligaciones ambientales, y no por esta lógica de hechos consumados, ni tampoco por una especie de amenaza frente a la ilegalidad. El Estado tiene que cumplir su papel y asegurar el imperio de la ley. Muchísimas gracias, ministra, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias. Vamos a seguir informando de cómo se lleva adelante este operativo en la zona de Buenos Aires, del parte de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas. Registraremos también cómo sigue saliendo la gente de allí, hacia dónde va, y pues ya está categórico. Nadie puede quedarse allí realizando una actividad ilegal. Tendrán que regresar a sus lugares de origen y buscar otra manera de sobrevivir. Pues en frente de la vida, buscar trabajo o lo que sea. Ya salen con algunos recursos de allí y esa es la decisión.